Sean todos bienvenidos una vez más. En esta ocasión vamos a estudiar uno de los temas más importantes en el price action y estamos hablando específicamente del flujo de órdenes institucionales o institutional order flow, como lo conocemos algunos. Quiero que observes en tu pantalla el recorrido de este price action, la manera en la que se produjo la reversión a través de este fractal y al mismo tiempo la manera en la que el precio hizo un movimiento impulsivo a la baja. Eso te puede dar muchísimas indicaciones, muchísimos usos de los conceptos que nosotros hemos venido aprendiendo a lo largo de todo el curso, y al mismo tiempo posiblemente se haga muy fácil para ti identificar cuál es el siguiente nivel en el cual el mercado tendría que moverse. Por ejemplo, si se encuentra en esta zona de acá, el siguiente nivel en términos de liquidez sería este mínimo, ¿verdad? Si el precio sigue bajando, entonces el siguiente nivel posiblemente sería este mínimo de acá, y así sucesivamente hasta llegar a el swing low, que sería nuestro sell stop liquidity pool, el cual sería básicamente nuestro objetivo de largo plazo si estuviésemos en un daily chart. Es evidentemente sencillo poder identificar, pero muchas veces como traders nos encontramos con el grave problema que no sabemos cuánto tiempo va a tardar, no sabemos de qué manera el precio va a llegar a esos niveles, y tampoco, de hecho, en muchas de las ocasiones ni siquiera podemos identificar que esos son los niveles ideales a los cuales el precio debería llegar. Y tienes que entender una cosa, muy bien, el smart money crea y neutraliza liquidez por la simple y sencilla razón de que ellos necesitan eficiencia, y esa eficiencia la provee el algoritmo interbancario. Entonces básicamente el precio está diseñado para ofrecer, para ingeniar eficiencia a las entidades institucionales, a los market makers. Okay. Si lo ves desde ese punto de vista, entonces te vas a dar cuenta, o mejor dicho, podemos concluir entonces que todos los movimientos, sin falta, todos los movimientos no son productos aleatorios, muy bien, del algoritmo interbancario, sino realmente son movimientos ingeniados al PIB por parte del algoritmo interbancario para poder ofrecer esa eficiencia al market maker o a las instituciones para que ellos se permitan, operar. Entonces, cuando nosotros vemos este tipo de movimientos, nosotros podemos entender que cada uno de estos price swings tiene una razón de ser y no solamente son producto de, es que es un retroceso. Sí, sabemos que es un retroceso. Por ejemplo, quiero que te observes muy bien esta porción del gráfico. Tenemos un dip, muy bien, tenemos un mínimo más bajo y finalmente un retroceso antes de la continuación. En el mundo del retail es bastante sencillo poder identificar que esto se trata de un retroceso y que idealmente nosotros como traders tenemos que vender retrocesos, muy bien, y comprar retrocesos en el caso de movimientos al alza. Entonces, en realidad, el retail sí es capaz de poder observar muy bien que esto es un retroceso y que hay que vender. Ahora, esto es porque ya pasó en realidad. Mi pregunta es la siguiente para ti. ¿Tú crees que el retail es capaz de responderte el por qué el precio realiza estos retrocesos? Realmente no saben. Si tú les preguntas, ellos te van a decir, es un retroceso porque la tendencia está, o la fuerza de la tendencia está agotada. Entonces ellos basan su justificación, su argumento, por ejemplo, en teorías de osciladores. Por ejemplo, ellos te pueden decir, el precio hizo este retroceso porque hay una divergencia en el RSI o hay una divergencia en el estocástico, y eso no es necesariamente cierto, ¿ya? Ahora, tienes que entender una cosa. Con el tema de los indicadores, el RSI solamente provee información de cosas que ya pasaron, no provee información de cosas que van a pasar. Por lo tanto, es completamente falso el hecho de que el precio haya tenido esta reacción por la divergencia del RSI. Eso no es verdad. Muy bien. Ahora,
en cambio nosotros sí podemos saber perfectamente la razón por la cual se produjo este movimiento en específico, y algunos de ustedes probablemente todavía no sepan que realmente sí somos capaces de hacerlo. Quiero que observen el fractal. Bien, tenemos un clásico ecosistema de fractal cuando vemos este máximo con máximos más bajos a sus lados. Por ende, cuando nosotros observamos al precio, muy bien, movilizarse por debajo del mínimo o del swing low más reciente en cuanto a la estructura y en cuanto al fractal, nosotros podemos identificar eso como ¿qué? Como un market shift, ¿verdad? Nosotros vemos como el precio neutraliza sell stops por debajo de este mínimo y hemos tenido entonces un market shift. Así que cualquier retroceso que se produzca puede ser utilizado como una oportunidad de venta. Ahora, el retail no necesariamente lo va a ver así y te lo voy a explicar por qué. El retail en primicia lo que está viendo es un patrón clásico de hombro, cabeza, hombro. ¿Te fijas? Acá tienes el primer hombro, acá tienes el segundo participante o la cabeza del hombro, cabeza, hombro, y aquí tienes el segundo hombro. Muy bien. Por lo tanto, la línea de cuello hubiese estado también por debajo de este nivel. Ahora, lo que surge acá es lo siguiente. Algunos me pueden decir, Kevin, ¿por qué la línea de cuello sería acá y no sería este mínimo? Porque en realidad es el punto más bajo de el hueco que hay entre cada hombro. Bueno, es porque en el mundo retail esto sería un excelente nivel de soporte. Muy bien, ¿por qué? Por las confluencias que tiene. ¿Te fijas? Tenemos mínimos acá, tenemos cuerpos acá, tenemos mínimos acá, tenemos mínimos acá. Entonces, en realidad, muy bien, un nivel de confluencia para retail sería muchísimo más bien visto por este nivel y no específicamente por este mínimo de acá. Por esa razón, entonces, el retail colocaría, por lo menos el retail educado, colocaría su entrada por debajo de este mínimo. Ahora, hay diferentes maneras en las que ellos colocan sus entradas. Pueden hacerlo a través de ejecuciones por mercado, cuando ellos ven que el precio está yéndose por debajo y son traders que operan breakouts, muy bien, y también lo pueden hacer a través de sell stops. Ahora, ponte a pensar un poco. ¿Acaso no es eso realmente lo que nosotros estamos siendo entrenados para poder identificar como la liquidez que es presa del market maker? Efectivamente. Entonces, piensa un poco. Cuando el precio neutraliza este sell stop y el market maker, muy bien, se dispone a neutralizar a todos ellos, a todos esos retails que estaban en ventas directas justamente por debajo de este mínimo, ¿acaso tú crees, muy bien, acaso tú crees que ellos hubiesen sido víctimas, hubiesen salido en pérdidas de sus operaciones? Por supuesto que sí, y lo vimos a través de este retroceso. Ahora, el retail no puede explicarse a ciencia cierta, o teóricamente hablando, o fundamentar, mejor dicho, la razón por la cual el market maker, muy bien, hizo eso, si es que acaso tienen una idea sobre la manipulación en el mercado, y si no la tienen, pues mucho peor o mucho más difícilmente ellos van a encontrar una explicación a la cual el precio, muy bien, hizo un retroceso sin siquiera haber hecho un movimiento impulsivo hacia abajo si sabíamos que ya habíamos roto la línea del cuello. Ahora, el retail inteligente te puede decir, nosotros podemos aguantar todo este drawdown porque nuestro stop loss estaba por encima de estos máximos, y luego vimos como el precio llegó hacia abajo, así que no tiene nada de malo, son costos de operación, así que el drawdown podemos permitirlo, no importa, no, es un caso que sucede en el mercado. Recuerda que el mercado se mueve de manera aleatoria. Eso es lo que te dice el retail. Cuando nosotros realmente sabemos que lo que realmente ocurrió fue que mientras el retail estaba ofreciendo, muy bien, liquidez en forma de ventas, o sea, estaba ofreciendo sell stops, el market maker utilizó esos sell stops y utilizó este stop run, muy bien, ¿para qué? Para ingeniar liquidez. ¿A qué me refiero con esto? Tienes que tener en cuenta una cosa. Te fijas en este movimiento unidireccional en el cual el precio se movió hacia este nivel hasta, de hecho, este bullish order block. Pues es un espacio
donde no hay liquidez en forma de compras. ¿A qué me refiero con esto? No es un movimiento como el de acá, por ejemplo, en el que tú puedes observar cómo el precio hace un movimiento alcista, hace un retroceso y otro movimiento alcista, otro retroceso, movimiento alcista y movimiento hacia abajo. No es este tipo de movimiento el que estamos viendo en este dip, sino que estamos viendo un movimiento unidireccional que nosotros conocemos como un liquidity void. ¿Te acuerdas? Entonces, ¿qué pasa? Como hay una falta de liquidez en forma de compras, porque no hay ninguna vela alcista, muy bien, que haga un balance entre toda la liquidez en forma de ventas que fue ofrecida por el market maker en este preciso instante, entonces sabemos nosotros que en algún determinado momento el precio tiene que hacer ¿qué cosa? Tiene que llenar esa ineficiencia, ¿ya? Entonces, ¿de qué manera el market maker va a provocar que el precio llegue hasta esa ineficiencia? Pues básicamente buscando liquidez en forma de ventas para que ellos puedan muy bien ingeniar liquidez en forma de compras. ¿A qué me refiero con esto? Cuando el market maker muy bien neutraliza estos sell stops, inmediatamente inyectan en el mercado, y ojo que no es casualidad que estemos en una figura completa 1.30, ¿ya? Ellos inyectan inmediatamente compras utilizando esa liquidez en forma de ventas que le está ofreciendo el retail a través de los breakouts, a través de los sell stops y a través de todas esas órdenes del retail en venta por ver este hombro, cabeza, hombro clásico. Entonces, cuando el market maker finalmente compra, no compra con el objetivo de seguir avanzando, sino compra con el objetivo de llenar esta ineficiencia y llegar hasta el siguiente punto de recapitalización de órdenes para seguir su camino a la baja. Y ya habíamos tenido nosotros el market shift, por lo tanto era un escenario de altas probabilidades. Ahora surge aquí la pregunta de muchos de ustedes, y es: ¿cómo sé que el precio realmente va a estar dispuesto a seguir bajando? ¿Y cómo sé cuándo el precio realmente va a hacer un turtle soup y va a seguir subiendo? ¿De qué manera identifico el flujo de órdenes? ¿Cómo sé cuál es el punto de liquidez que va a ser neutralizado la próxima vez? Y esa es la pregunta que vamos a contestarnos el día de hoy. Quiero que te fijes muy bien en este escenario, muy bien, y quiero que te hagas la siguiente pregunta. ¿Tú crees que el market maker necesita neutralizar más liquidez en niveles en los que ya fue a neutralizar liquidez? Pues en una gran mayoría de los casos eso no es necesario. ¿Por qué? Porque si sabemos que el precio está diseñado específicamente para que el market maker busque liquidez, no la tuya, no la mía, sino la del retail, a eso me refiero con fondos de inversión y carteras masivas de dinero que son operadores de tendencia que simple y sencillamente siguen movimientos. Ellos ven un momentum y en esos momentums ellos participan. Entonces, el market maker, muy bien, si ya hizo una neutralización de órdenes, como por ejemplo en estos niveles de acá, entonces no hay necesidad, si acaso el market maker necesita llevar el precio a niveles más bajos, que revisite esos niveles por la simple y sencilla razón de que los puntos de foco, los puntos de interés o los puntos máximos de liquidez se encuentran en zonas que no han sido visitadas aún. ¿Entiendes? Entonces, tomémoslo desde este punto de vista. Si nosotros ya vimos perfectamente, muy bien, el market shift y el cambio estructural que nos ofrece a nosotros con alta probabilidad un cambio en el flujo de órdenes institucionales y un cambio en el momentum, entonces nosotros vamos a saber cuándo entonces es que los puntos de referencia institucional me convienen para realizar operaciones hacia un determinado nivel del mercado. En este caso entonces tenemos la ventaja de que cuando el precio cierra la ineficiencia llega hasta este bearish block. Entonces surge una pregunta clásica: Kevin, ¿por qué estás utilizando esta vela como el bearish order block y no esta pequeña vela que es la que posiblemente muchos de ustedes hubiesen seleccionado? Bueno, en primer lugar hay dos razones por las cuales lo hice así. Uno, este es el último impulso alcista antes del movimiento bajista. Número 2, es el cuerpo más alto alcista antes del impulso bajista. Por lo tanto, este bearish block tiene muchísima más importancia para mí
que este bearish block que está ubicado en este lugar. Aparte de eso, hay una tercera razón extra, y es que el cuerpo de este order block pertenece al cuerpo del primero. Por lo tanto, el área en la cual el market maker va a buscar recapitalizar órdenes va a ser perfectamente o mejor ubicada a través de esta última vela alcista como order block. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, cuando el precio llega a este nivel, ve la perfecta reacción que tiene. El precio está ahora dispuesto, muy bien, a neutralizar los sell stops o todos los liquidity pools en forma de sell stops que hay por debajo del mercado. ¿Por qué? Porque ya recapitalizó órdenes, todas esas compras fueron cerradas y fueron reingresadas en forma de ventas por parte del market maker, entonces el precio está dispuesto a bajar, ¿correcto? Ahora, surge otra pregunta por parte de algunos de ustedes. ¿Cómo sé yo cuándo un order block va a ser respetado y cuándo no? Y es precisamente en este tipo de escenarios en el que nosotros les damos prioridad a estos order blocks. ¿Por qué? Porque si tú te fijas, acá tienes un bullish block en el cual, si tú utilizas meramente la teoría del concepto, cuando el precio llega por encima de ese block y luego lo revisita, deberíamos de esperar alguna reacción al alza, ¿no? ¿Acaso entonces esto sería la opción ideal para volver a comprar porque tenemos un bullish block? No, no lo tomamos con altas probabilidades. ¿Por qué? Porque el punto máximo de liquidez ya no se encuentra por encima de estos máximos, porque estructuralmente hablando el precio está dispuesto a buscar liquidez o a buscar puntos máximos de liquidez en forma de ventas, ¿entiendes? Aquí es donde nosotros combinamos los conceptos que ya sabemos muy bien con el funcionamiento mecánico del precio a la hora de ser entregado. Entonces, en este caso, no sería este bullish order block el foco de atención, sino serían los sell stops que hay por debajo de él. ¿Por qué? Porque el market maker lo que quiere es buscar liquidez para generar eficiencia. Entonces, si nosotros tomamos, muy bien, si nosotros tomamos esta imagen, te puedes dar cuenta cómo realmente el punto máximo de liquidez después del market shift se encontraba primordialmente por debajo de este mínimo y luego se encontraba por debajo de este mínimo. Entonces, aquí nosotros claramente podemos acertar a la hora de decir el order flow es bajista en esta porción del gráfico, Kevin. Y es correcto. El order flow es bajista en toda esta porción del gráfico. Y aquí es donde muchos de ustedes se confunden porque piensan que el overall bias o la tendencia general es el order flow y no necesariamente es así. ¿Ok? No necesariamente es así. El overall bias es simple y sencillamente, o la tendencia general, es simple y sencillamente parte del order flow. ¿Ok? No es una cosa diferente al order flow, pero tampoco es algo más que el order flow. Es parte del order flow. ¿Ok? El flujo de órdenes institucionales es simple y sencillamente la manera en la que el precio es entregado por parte del market maker para generar eficiencia a la hora de buscar liquidez. Eso es todo la mecánica del market maker. Entonces, vamos a la parte práctica. Tú quieres saber como trader cuál es la manera en la que yo puedo identificar fácilmente el order flow. Y tienes que entender una cosa, ¿ok? En primer lugar, la naturaleza del order flow es buscar liquidez en el higher time frame. O sea, el algoritmo interbancario está diseñado primordialmente para buscar liquidez en weekly y en monthly, ¿ok? A través de movimientos que pueden ser más fácilmente vistos en el daily. Entonces, todo el ecosistema de la temporalidad mayor es el que dicta cuál va a ser el order flow de la temporalidad menor. Es así de sencillo. Entonces, si tú quieres saber cuál es el order flow, si tú quieres saber de qué manera puedes entender el order flow con mayor facilidad, tienes que tener en cuenta la premisa de la temporalidad mayor. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, cuando tú veas el monthly y en weekly, busca, muy bien, cuál es el rango más reciente de trading en el que tú te encuentras.
Por ejemplo, vamos a irnos a este gráfico monthly del euro dólar y quiero que observes lo siguiente. La porción del precio en la que nosotros nos encontrábamos estudiando en el daily chart se encuentra, y es mejor dicho, solamente ¿qué cosa? ¿Te fijas? La pequeña porción de un retroceso de un order flow bajista. Y quiero que observes lo siguiente. ¿Te fijas en esta X que yo tengo marcada acá? Tú te podrás decir, Kevin, ¿acaso los sell stops no están ubicados por debajo de los mínimos? Sí, es correcto, pero también tienes que tener en cuenta que los wicks o las mechas no son barreras para el order flow. Por lo tanto, el precio también va a neutralizar liquidez por debajo de los cuerpos. Si tú te fijas en los cierres de estos cuerpos, son cierres muy cercanos, al igual que estos que están acá. Entonces, el market maker, a la hora de buscar liquidez, no solamente va a buscar liquidez por debajo de máximos o mínimos, debajo de mechas grandes y holgadas, sino también por debajo de cuerpos cuando tenemos este tipo de escenarios. Y eso es algo que ya les había explicado en las sesiones en vivo. Entonces, en este caso, como tú te fijas, el precio neutraliza sell stops también al ir por debajo de estos cuerpos, pero al mismo tiempo el precio jamás sobrepasó el fair value de este bullish block. Por lo tanto, también se recapitalizaron órdenes en compra en este punto de referencia institucional. Entonces, si tú tienes en cuenta, si tú tienes en cuenta la temporalidad mayor a la hora de elegir el order flow, te vas a dar cuenta entonces que en ese daily chart nosotros nos encontrábamos muy cerca del 1.3345, muy bien, que era el open de este bearish block o de esta última vela alcista antes del movimiento bajista. En realidad el open es 1.3350. Si lo puedes observar en tu pantalla, vas a darte cuenta como el 1.3350, que de hecho es una figura institucional, por lo tanto sabemos la alta participación de reacción que tienen esos niveles. Te vas a dar cuenta como el open de esa vela, muy bien, o ese block, es exactamente ese nivel. Entonces, si nosotros regresamos al euro dólar en nuestra temporalidad diaria y marcamos el 1. Vamos a buscar 1.3350, muy bien, 3350, que es exactamente este nivel, te vas a dar cuenta entonces cómo, muy bien, utilizando niveles de temporalidad mayor, nosotros podemos tener altas probabilidades de cuál va a ser el punto máximo de liquidez en la temporalidad menor, apoyados de la estructura que se forma en ese momento, ¿sí? Entonces, este market shift era un market shift de alta probabilidad. ¿Por qué? Porque estaba basado en la recapitalización de ventas de temporalidad mayor en el monthly y al mismo tiempo tenía un cambio, muy bien, estructural predispuesto para que el siguiente retroceso, que fue a dar exactamente a este bearish block, fuese el catalizador de movimientos que buscasen liquidez en forma de ventas. Ahora, esto todavía no responde el hecho de cómo nosotros podemos identificar más fácilmente cuál va a ser el siguiente punto. Pero si nos volvemos al monthly, quiero que observes lo siguiente. El último price swing, o mejor dicho, el último movimiento impulsivo en el cual se encontraba el euro dólar era este movimiento de acá, pero como esta parte no se había producido, entonces todavía nosotros estábamos dentro del rango anterior, que provee desde este mínimo de plazo intermedio hasta este máximo. Entonces, si nosotros aprendemos a seccionar los swings, muy bien, y a medirlos de esta manera, vamos a dar cuenta que nosotros tenemos un rango de trading. ¿Estamos de acuerdo? Dentro de estos rangos de trading es en los cuales el market maker va a buscar los puntos máximos de liquidez a ser neutralizados. Entonces, volvamos a pensar. Nosotros nos encontramos en una tendencia claramente bajista para este momento,
ya que teníamos un máximo, máximo más bajo y máximo más bajo. Entonces estábamos ante un momentum bajista, ¿estás de acuerdo? El order flow, por lo tanto, era bajista, así que idealmente nosotros andábamos buscando sell stops para ser neutralizados, ¿ya? No ventas necesariamente, ojo con esto, no ventas, sino sell stops para ser neutralizados. Cuando el precio finalmente se encuentra dentro del rango más reciente, que es este mínimo y este máximo, entonces todos los sell stops provenientes de este swing nos pueden servir a nosotros para identificar el order flow. Y aquí es donde viene la manera en la que tienes que interpretar el order flow como tal. Y es, ¿cuál es el punto máximo de liquidez en relación, a de dónde viene el precio y dónde se encuentra en este momento? Ojo con esto. ¿Dónde está el punto máximo de liquidez en relación a de dónde viene el precio y dónde estamos en este momento? Entonces, si nosotros estábamos en este pequeño retroceso en el monthly, tú te haces esa pregunta: ¿de dónde viene el precio? Bueno, viene de un impulso bajista que está dentro del rango más reciente de trading. ¿Te fijas? Entonces, la segunda pregunta: ¿cuál es el punto máximo de liquidez usando esos dos puntos de referencia? Bueno, si nosotros nos encontrábamos, todavía en este block, sabíamos entonces que al llenar esta ineficiencia, que si tú te fijas es exactamente lo que hizo el precio, llenó esta ineficiencia y luego volvió a retroceder hacia abajo, el punto máximo de liquidez en ese momento se encontraba por debajo de este máximo, de este mínimo, o sea, este iba a ser el sell stop liquidity pool, ¿ya? Cuando el precio nuevamente neutraliza y hace el retroceso el cual nosotros estábamos estudiando, entonces, ¿cuál es el punto máximo en liquidez en el monthly chart? Este mínimo. ¿Por qué? Porque es el punto más obvio en el cual el retail que ingresó compras iban a tener sus stop loss en el monthly chart. Y aparte de eso tenemos un mínimo relativamente igual, lo que cual produce que un Candyland. Así que nosotros sabíamos con alto grado de probabilidad que el precio, al hacer este retroceso, iba a tratar de recapitalizar en primer lugar órdenes de venta utilizando formaciones como este bullish block en 1.3350 para intentar neutralizar los puntos máximos de liquidez de temporalidad mayor, que iban a ser ¿cuáles? Los Candylands. En este caso 1.2570, 1.2630 aproximadamente es el margen de pips que hay entre estos dos mínimos, que convierten a esto en mínimos relativamente iguales, por lo tanto podemos considerarlos un Candyland. Así que este mínimo, que de hecho era este mismo mínimo, era entonces lo que nosotros íbamos a considerar como el punto máximo de liquidez. ¿Ves la diferencia? Entonces, si nosotros hubiésemos querido entonces saber cuál era el order flow, teníamos que haber identificado cuál era el punto máximo de liquidez en términos de la temporalidad mayor de acuerdo al rango más reciente de trading, y al mismo tiempo dónde venía el precio, en relación, a dónde estaba en ese momento. Entonces sabíamos también que el siguiente punto máximo de liquidez después de neutralizar, y que de hecho esto fue lo que sucedió, iba a ser ¿dónde? ¿Por debajo de la mecha o por debajo de estos cuerpos? Pues en los dos lugares. Realmente no íbamos a poder nosotros decir, no espero que pase por debajo de este mínimo, sino que simple y sencillamente, podíamos decir que los sell stops más cercanos iban a estar por debajo de los cuerpos por ser relativamente iguales y porque las mechas son demasiado holgadas. Y como repito, las mechas no son un impedimento para el order flow. Entonces, si tú ya tienes esa premisa de temporalidad mayor, sabíamos con alto grado de probabilidad que este fractal iba realmente a proveer una reversión ideal para que todos los bearish order blocks que nosotros miremos en el daily chart provean esa recapitalización de órdenes en venta para poder buscar sell stops. Entonces eso nos iba a dar por consecuencia que no íbamos a prestarle atención a que
a los bullish blocks, o sea, a las últimas velas bajistas antes del movimiento alcista. Como puedes ver acá, el precio llegó y tampoco tuvo una reacción significativa. ¿Por qué? Porque en la temporalidad mayor, el punto máximo de liquidez es la importancia. ¿Ok? Es el foco de interés del market maker. Al market maker le interesa la eficiencia a la hora de entregar el precio. Esa eficiencia se busca o se encuentra a través de la neutralización de sell stops. ¿Entiendes? Ahora, una vez el precio neutraliza sell stops por debajo de los cuerpos de estas velas, el precio empieza a hacer una reversión. ¿Te fijas? ¿Te fijas en esta reversión? Una reversión que lo que hace es ir por encima del máximo más alto. Si nosotros nos vamos más adelante, vamos a ver cómo realmente el precio hace esta reversión, ¿ok? Únicamente para buscar entonces los sell stops por debajo de estos dos mínimos que ustedes observan acá. Ahora, la pregunta es la siguiente: ¿por qué razón el precio hizo esta reversión? Bueno, la respuesta es bastante sencilla. Como ya no habían sell stops por neutralizar, muy bien, y probablemente el market maker todavía no estaba dispuesto a llevar al precio por debajo de este nivel, y todavía estábamos dentro de un mismo rango, muy bien, entonces el market maker tiene que buscar la eficiencia a través de la liquidez por el otro lado del mercado. Entonces, si ya no hay más sell stops, si ya no hay más puntos máximos de liquidez en forma de sell stops que nos llaman la atención, entonces el market maker, ¿qué crees que va a hacer? Va a neutralizar buy stops. ¿Y cuáles son los puntos máximos en forma de buy stops que nosotros tenemos? Pues estos máximos de acá, ¿te fijas? Este va a ser el primero, y como segunda opción íbamos a tener nosotros este máximo de acá, ¿te fijas? Y como tercera opción íbamos a tener este máximo de acá, y finalmente estos máximos, finalmente el máximo del rango. Ahora, ojo con esto, sabíamos nosotros que el contexto era ¿cuál? Un order flow bajista. ¿Por qué? Porque estructuralmente hablando o fractálicamente hablando, el precio no todavía estaba haciendo absolutamente ningún movimiento que nos indicase a nosotros una reversión estructural. Por lo tanto, al no haber market shift, al no haber una violación de este máximo, el order flow de temporalidad mayor sigue siendo bajista a pesar de la neutralización de buy stops. Recuerden lo siguiente: el market maker neutraliza órdenes para generar eficiencia hacia el lado correcto del order flow, ya sea bien a través de la recapitalización de órdenes por parte de los bearish blocks o a través de la neutralización de órdenes por parte de los buy stops que están acá. Entonces, como ya sabemos que estos niveles no fueron revisitados, vamos a prestarle atención a estos dos que están acá. Volvemos a reutilizar nuestro rango. ¿Cuál es el rango más reciente? Pues este swing low y este swing high. Ya lo hemos modificado a lo que teníamos antes, que era este impulso alcista. ¿El precio sigue dentro de este rango? Sí. ¿Cuál es el punto máximo en liquidez? Si estamos viendo un order flow alcista en esta porción del gráfico, pero al mismo tiempo estamos viendo un order flow bajista en todo el contexto estructural, pues estos máximos. Muy bien, entonces sabíamos nosotros que las oportunidades de ir o operar turtle soups a la hora de neutralizar buy stops en una estructura bajista eran escenarios de altas probabilidades. Ojo, esto no significa que tú no puedas comprar estos rallies. ¿Por qué? Porque fueron muchos meses, y en esestos meses evidentemente el order flow de un daily chart iba a ser completamente alcista, y si tú eres intradiario, ese order flow es el que te iba a servir para operar compras. ¿Entiendes? En esos momentos es en los cuales nosotros le prestamos atención, ¿okay?, a los order flows de temporalidad menor de acuerdo al tipo de trading que realices. Porque si tú eres un scalper, muy bien, pudiste haber ingresado 3 meses de compras acá en este pequeño retroceso, pero tú ya estabas consciente de cuál era. Muy bien, tú ya estabas consciente de cuál era el order flow de temporalidad mayor y cuáles eran esos niveles de relativa importancia en el que tú ibas a decir, ok, soy scalper, pero en este momento ya no me conviene ser un scalper. ¿Por qué? Porque ya llegué
al open de un bearish block en el monthly y yo sé que en el monthly el order flow es bajista, por lo tanto pongo un stop a mi plan de trading en cuanto a compras y empiezo a observar si estructuralmente se forma ¿qué? Una reversión. ¿Sucedió así? Por supuesto. Entonces, ¿qué pasa? Que durante esta reversión sabíamos nosotros que íbamos a comenzar un periodo largo de ventas otra vez y así sucesivamente. Entonces, repito nuevamente, la forma más fácil de ubicar el order flow es ubicar cuáles son esos niveles de liquidez relativamente importantes en el monthly, en el weekly y como consecuencia en el daily, que nos van a ayudar según nuestra operativa de trading a identificar los puntos máximos de liquidez de acuerdo a de dónde viene el precio y dónde está en este momento. Si tú haces esto, te aseguro que seguramente te va a ir muy bien. Como último, quiero que nos ubiquemos en el euro dólar acá. Y quiero mostrarles lo siguiente. Si tú te fijas, después de la neutralización de sell stops, los puntos máximos de liquidez en el daily chart se vuelven ¿cuáles? Estos mínimos. ¿Ok? Y finalmente el precio hace ¿qué cosa? Hace una reversión. ¿Te fijas? Vamos a retroceder un poco. Hasta este momento, muy bien, el precio todavía continuaba con un order flow bajista. ¿En qué momento nosotros, si somos intraday, vamos a considerar esto como un cambio estructural? Pues a la violación de este máximo. Y vamos a tener un ¿qué? Un market shift, ¿ya? ¿Tenemos un market shift? Yes, ya lo tenemos. Entonces sabemos nosotros que los retrocesos puedan proveernos rallies ahora hacia ¿qué? Hacia nuevos puntos máximos de liquidez que estaban ubicados ¿en dónde? Por encima de estos máximos. Kevin, pero ¿y no íbamos a esperar acaso una reacción en este bearish block? No, ¿por qué ibas a esperar una si el order flow de esta temporalidad ha dejado de ser bajista? No vas a esperar recapitalización de órdenes en estos blocks, vas a esperar neutralización de órdenes por encima del mercado. Pero vas a utilizar entonces los bullish blocks con velas bajistas para buscar esas oportunidades de rallies. Entonces nosotros vemos como el precio, boom, hace el market shift y cuando viene y hace el retroceso, tú utilizas este bullish block ¿para qué? Para buscar oportunidades de irte en largo. ¿Te fijas? ¿Ves cómo el precio eficientemente es entregado? Nuevo retroceso, bullish block, fair value de este bullish block. Esto es un solo order block, una temporalidad de 2 días. Nuevos rallies. ¿Te fijas? Y luego volvemos a tener acumulación y finalmente punto máximo de liquidez alcanzado. ¿Cuál es el siguiente punto máximo de liquidez? Este máximo. ¿Cuál es el punto de referencia como magneto? Este gap. Gap llenado, retroceso. ¿Te fijas? Ve esto. Si tú estuvieses acá y sabes que el order flow es alcista y que el punto máximo de liquidez se encuentra por encima de este máximo, ¿cuál es el punto de referencia institucional de acuerdo a todo este rally que te daría el siguiente impulso alcista? Este bullish block, ¿verdad? Entonces, si tú trazas este nivel y lo proyectas hacia el futuro, boom, esperarías entonces que se hiciese una recapitalización de órdenes en ese block. ¿Por qué? Porque el order flow es alcista en esta temporalidad. Sí, es bajista en temporalidad mayor, pero sabemos que en la temporalidad menor y nosotros que somos intraday andamos buscando un order flow alcista en la neutralización de buy stops. Por lo tanto, si sabemos que ese es el punto máximo de liquidez y que en lo más cercano este es el punto máximo de liquidez, entonces nosotros buscaríamos que todas estas formaciones, muy bien, de price action, que nos provean capitalización de compras, sean esos niveles ideales de soporte para que nosotros compremos. Ahora vamos a ver si realmente funcionó.
¿Te fijas? Ahora, ve esto. Ve la predisposición de esto que vas a ver acá. Entramos en una acumulación. Quiero que observes lo que pasa. Boom. ¿Te fijas? Sell stops neutralizados. Kevin, pero ni siquiera llegó al punto máximo de liquidez. Aguarda un segundo. ¿Acaso no estás viendo que el precio en temporalidad mayor tiene un order flow bajista? Eso no quiere decir que esto se haya convertido ahora en otro movimiento bajista. ¿Por qué? Porque todavía tenemos un impulso, alcista de temporalidad mayor acá, muy bien, o un punto de referencia en liquidez de temporalidad diaria acá, que no ha sido neutralizado. ¿Obligatoriamente tiene que serlo? No, pero podemos esperar que lo haga, muy bien, siempre y cuando el precio, muy bien, no sobrepase nuestros límites. ¿Y cuáles serían nuestros límites? Bueno, como tú te puedes fijar acá, después de este bullish block y su recapitalización de órdenes al alza, que efectivamente ocurrió así, nosotros tuvimos un momentum bajista a través de este market shift, pero como en nuestra temporalidad diaria todavía tenemos un order flow alcista por este impulso y estamos dentro de este rango, vamos a esperar que hayan ciertos niveles que no sean sobrepasados, y en este caso tenemos este liquidity void acá, ¿te fijas? Entonces buscaríamos el bullish order block después del liquidity void y que ese bullish order block fuese respetado, y es exactamente lo que sucede. ¿Te fijas? El precio busca llenar el liquidity void y finalmente, como última opción, no íbamos a permitir que el precio sobrepasara nuestro bullish block. El precio hace un nuevo rally y finalmente busca la neutralización del punto máximo de liquidez en el daily chart. De esa manera tú identificas cuándo dejar de operar, cuándo buscar neutralización de puntos máximos de liquidez, y de esa manera es que combinas ciertos conceptos, como por ejemplo, no sé si te diste cuenta, pero esto en realidad es un market maker buy model. Espero que te haya quedado clara la clase de order flow. Nos vemos en la próxima. Que tengas un buen trading. Saludos.